Muchas gracias, hermano Juan Pablo, por la oración. A continuación vamos a escuchar un discurso público, como bien se anunció anteriormente. El tema que vamos a escuchar lleva como título: ¿cifra usted su esperanza en la ciencia o en la Biblia? Este tema estará a cargo de nuestro hermano Denis Pujadas, quien nos visita de la congregación de Nueva Albesia. Hermano Denis, cuenta con toda nuestra atención. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha sido maravillada por lo que es la naturaleza, desde siempre, por la gran cantidad de maravillas que vemos día tras día. Y más últimamente que los adelantos científicos han hecho que más y más cosas que son invisibles al ojo humano vayan apareciendo, tanto en el vasto universo como a nivel microscópico, celular. Y quienes han deseado estar cerca de Dios, o creen que esto vino de algún lado, han visto en la creación el reflejo de su poder, también de su interés por nosotros, y de la gran cantidad de ingenio que tiene ese creador para hacer lo que hoy estamos viviendo. Por ejemplo, gracias a la ciencia y el progreso hemos visto que vivimos en un universo que es prácticamente infinito, no se le conoce fin. Hemos visto fotos, hasta videos del espacio, que hasta hace unas pocas décadas eran imposibles, ni siquiera la humanidad se imaginaba que fuera tan grande. Sin embargo, sí existe. Y a nivel celular, lo que se ha aprendido en las últimas décadas ha sido también maravilloso, ¿verdad? Nos deja boquiabiertos. La complejidad del ADN, que hace posible que la vida exista en todo organismo celular o multicelular como somos nosotros. Las señales entre las células, lo que permite que el cuerpo funcione, la mente y el cerebro, que aún estamos muy lejos de saber cómo funcionan. Todas esas cosas nos maravillan. Y gracias a ese estudio que se ha hecho constantemente y se sigue haciendo, aprendemos más, más y más. En lo personal, quienes me conocen saben que me gusta muchísimo la ciencia, y es justamente por eso, porque nos permite ver no solamente lo que aparece a la vista, sino muchas más cosas. La vida también ha sido más y más fácil en muchos aspectos gracias al progreso. Eso es indiscutible, ¿verdad? Esta misma conferencia que estamos viendo ahora se transmite por internet, en vivo, a cualquier parte del mundo, casi sin costo. Si usted le contara esto a un bisabuelo suyo, y quizás lo habría tildado de loco, ¿verdad? Pero es parte de lo que estamos viviendo. Lo que en su momento hubiera parecido un milagro o brujería, hoy es cosa de todos los días. ¿Por qué? Gracias a que muchísima gente ha dedicado su conocimiento, muchas veces de forma desinteresada, para que la humanidad siga progresando y siga aprendiendo cada vez más cosas. De hecho, gran cantidad de comodidades que hoy existen han hecho la vida muchísimo más fácil. El automóvil, el avión, el tren, el auto, los barcos han achicado el mundo. Las máquinas, trabajos peligrosos o tediosos, ya no nos hacen humanos o simplemente dejaron de ser necesarios. En muchos aspectos ha hecho la vida mucho más fácil. Sin embargo, la ciencia, pero no tanto la ciencia o el proceso, sino la gente que ha usado lo que se ha inventado, también tiene un lado negativo. Vamos a ver la primera imagen. Y algunos quizás hayan visto este tipo de arte, se llama retrofuturista. Esta es una imagen de principios de 1900. Es una ciudad donde se ven estructuras flotantes, puentes dentro de la ciudad, edificios circulares. Así imaginaba la humanidad en el 1920 o 30 que sería nuestro tiempo. Una ciudad casi perfecta, que el mundo sería así. ¿Verdad? Y qué encomiable, porque ellos veían que la ciencia avanzaba y avanzaba y avanzaba. Sin embargo, esto que vemos acá, lamentablemente, no es el reflejo de cada realidad. Es cierto, hay ciudades muy lindas, pero la vida no es como se esperaba. De hecho, el siglo XX trajo problemas que no existían. Mucha contaminación, una extinción masiva de especies,
De hecho, ya se habla en los diarios de que estamos en la 6ª extinción masiva, comparándolo a las extinciones que había en tiempos de los dinosaurios. Todo en tiempo récord. Lo que antes pasaba en miles o cientos de miles de años, hoy está pasando en unas pocas décadas. ¿Pero por qué es esto? Por cómo se usa el progreso. Y ese es el problema. Por ejemplo, Einstein, que descubrió la relación entre el átomo y la energía, y cuyo conocimiento hace posible gran parte de lo que vemos, estaba casi que arrepentido de haberlo descubierto. Porque ese invento que él tanto anhelaba y quería descubrir, sirve para centrales nucleares, para hacer electricidad, pero también sirvió para matar en 2 segundos 100.000 personas en Hiroshima y 150.000 en Nagasaki. 1 o 2 segundos. Y las bombas que hoy existen, nucleares, se habla mucho de Rusia, Ucrania, Estados Unidos, pueden matar muchísimo más. Rusia, por ejemplo, tiene listas 60.000 bombas nucleares para disparar en cualquier momento. ¿Es problema de la ciencia? Y no. Tiene un buen uso. Es como un arma o un auto, ¿verdad? Puede ser para cazar o puede ser para matar. Lo mismo ha pasado con la ciencia. Miramos otra imagen y compárenla con la que vimos recién, de cómo se imaginaba la gente que sería este mundo y cómo es hoy en día. Es cierto, no en todo lugar es así. Veremos ahora escenas que queremos graficar lo que pasa en muchas partes. Y es una realidad. Hambre, muchas guerras, estamos viendo lo que está pasando. No hay un día sin guerra. De hecho, en el siglo XX solamente hubo 5 días en que no hubo una guerra en todo el mundo. En un siglo entero. Y desde el 2000 hasta acá no ha habido ni un día en donde no haya habido una guerra, aunque sea en el mundo. Se dice que mayormente en África, en Latinoamérica y Asia, cerca de 1.300 millones de personas padecen desnutrición crónica. No es que padecen un poco de hambre, están desnutridos crónicamente. Y hablando de guerras, hoy se habla muchísimo de esto. En el año 2020, el presupuesto en armas mundial fue de 2 billones, 2 millones de dólares. No nos cabe en la cabeza, ¿verdad? 2 millones de dólares. Y ahora con lo que pasó en Ucrania, se ha multiplicado el gasto en armamento. ¿Cuál es el problema entonces? De vuelta, ¿cómo se usa lo que estamos aprendiendo? En definitiva, hemos visto que sí, ha mejorado muchísimo la vida, el progreso, pero ¿somos realmente más felices que nuestros abuelos? Los abuelos a veces ven a los nietos enfrascados en sus teléfonos, a veces en la escuela con muchas preocupaciones, y no piensan eso, ¿verdad? De hecho, hoy en día hay psicólogos infantiles, que hace unos años, más allá de que no se trataba tanto, era impensable. Pero hoy está pasando esto. ¿Por qué? Porque el estrés y las cosas que estamos viendo hoy en día no pueden ser solucionadas por la ciencia. De hecho, si bien hay muchos científicos que se esmeran en hacer la humanidad cada vez más unida y armoniosa, ¿qué estamos viendo en las noticias? Más guerra, más división. Y no hay científico, no hay organización o gobierno que pueda eliminar del corazón el prejuicio, el odio y la codicia, que son la raíz de gran parte de los problemas que hoy estamos teniendo. El crimen, por ejemplo, las propias guerras, ¿por qué suceden? O por codicia, o por odio y avaricia, ¿verdad? O simplemente por prejuicio, como hemos visto también en algunos países más desarrollados, donde por simplemente ser de otro color, uno puede ser baleado. Es cierto, no pasa en todo momento. No estamos diciendo que pase todos los días a cada rato, pero sí, eso no lo puede cambiar ningún científico. ¿Por qué es esto? Vamos a leer en la Biblia por qué pasa esto. En Salmo 146, 3 y 4. Salmo 146, 3 y 4. Esto se escribió hace mucho tiempo, pero miren qué interesante lo que dijo el salmista. No pongan su confianza en príncipes, ni en ningún otro hombre, porque no pueden traer la salvación. Sale su espíritu, es decir, la vida del hombre, y vuelve al suelo. Ese mismo día se acaban sus pensamientos. Allí ya se decía hace muchos años de que el hombre no puede traer salvación. Podemos inventar un montón de cosas, pero no hay ningún aparato que quite la maldad del corazón de la gente. Hablando de ciencia, la Biblia no es un libro de ciencia, pero sí trata algunos temas de que están en congruencia o en consonancia con la ciencia. Por ejemplo, vamos a leer Job 26:7. Job
26, 7. También se escribió hace muchos años, hace 3.500 años, hace mucho. Miren lo que dice. Él extiende el cielo del norte sobre el vacío, suspende la tierra sobre nada. Suspende la tierra sobre nada. Ahora leamos Isaías 40, 22. Isaías 40, 22. También, escrito hace casi 3.000 años. Hay alguien que vive por encima del círculo de la tierra, cuyos habitantes parecen saltamontes, ¿verdad? Por el tamaño en comparación en la tierra. Así que si unimos Job con Isaías, ¿cómo sabían dos agricultores de hace 3.000 años que la tierra era redonda y que a simple vista no cuelga sobre nada? Hecho que se demostró en la antigua Grecia, pero hasta hace muy poco tiempo la gente pensaba que la tierra era plana, de hecho hasta los tiempos de Colón, aunque se cree que Colón sabía por aquellos filósofos griegos y árabes que era redonda. Pero lo cierto es que la generalidad de las personas pensaba que la tierra era plana. Habrán escuchado, ¿verdad? Una tierra plana, encima de 4 elefantes, encima de una tortuga. Nunca explicaron qué había debajo de la tortuga, ¿no? Pero bueno, seguirían añadiendo criaturas. Y cuando el primer astronauta fue al espacio, ya se sabía, por supuesto, por los satélites, pero ahí pudo ver con sus propios ojos el primer humano esa realidad. La Tierra es una esfera que a simple vista, por la gravedad, está sostenida sobre nada. Veamos ahora algo también que está en la Biblia y hace poco se descubrió. Job 36, 27 y 28. Job 36, 27 y 28. Esto que vamos a ver hoy se enseña en la escuela, es conocimiento básico, pero no siempre fue así. Allí dice, él, hablando de Dios, hace subir las gotas del agua, el vapor se condensa para formar la lluvia. Entonces, las nubes la derraman precipitándola sobre la humanidad. ¿A qué nos referimos? Al ciclo del agua, que hoy es bien conocido, ¿verdad? El agua del océano, que es salada, se evapora, dejando la sal en el océano, se forman nubes, los vientos mueven las nubes sobre mar y tierra y cae agua dulce. Se forman ríos, y los ríos, ¿dónde mueren todos? Todos y cada uno de ellos. En el océano, un ciclo sin fin. Hoy parece muy sencillo, pero no siempre se entendió. De hecho, los griegos, que habían descubierto que la Tierra era redonda, pensaban que pasaba lo siguiente, no se explicaban cómo el agua de los ríos era dulce y siempre fluía, y el del océano era salada. No les cerraba, así que ellos inventaron una teoría. Ellos decían que el agua del océano, por algún método misterioso, iba por debajo de la Tierra hasta la punta de las montañas, y también por algo misterioso se hacía dulce en ese proceso, y caía de las montañas de vuelta al océano. Y hoy parece irrisorio, ¿verdad? Pero esto se creyó hasta el 1800. Cuando Ortigas estaba vivo, se pensaba que el ciclo del agua era así. Hace poco se descubrió. De vuelta, ¿cómo sabía un agricultor de hace 3.000 años el ciclo del agua? Porque por simple observación no se puede saber. Veamos algo más. Proverbios 17, 22. Esto es algo que nos afecta a todos hoy en día. Proverbios 17, 22. Dice, un corazón alegre es una buena medicina, pero un espíritu aplastado te deja sin energías. Y bueno, todos sabemos que ser positivo trae una vida mejor, ¿verdad? Eso es cierto. Pero allí dice que un espíritu aplastado te deja sin energías. Y hoy se ha descubierto, porque siempre existió, la relación entre mente y estado de ánimo y enfermedades. En Uruguay hace poco que se conoce este término, psicosomasis o enfermedades psicosomáticas. ¿Las han escuchado? De hecho, en poco más de 20 años pasó de ser algo desconocido en estas latitudes a ser la primera causa de consulta en un médico. ¿Qué es lo primero que le pregunta al doctor cuando usted va con un dolor que no puede identificar? No hablo de una quebradura, no hablo de diabetes, no hablo de artritis, algo que usted no identifica. Una úlcera, contracturas, dolor de cabeza, análisis que salen mal, y lo ocultan y no tiene nada. ¿Qué es lo que le pregunta el doctor? Siempre, aún a niños. ¿Usted está pasando por alguna situación difícil en su vida?
¿Tiene problemas en el trabajo, en la familia? ¿Se divorció recientemente? ¿Tiene algún problema emocional? Es lo primero que preguntan. ¿Por qué? Porque saben que esas cosas se traducen directamente en enfermedades. Y si no las causan, las agravan. O sea, se está descubriendo y profundizando en justamente esto, en que las enfermedades muchas veces son causadas por estados de ánimo o agravadas por ellas. También se ha descubierto lo que dice Proverbios. Allí dice que un espíritu alegre es una buena medicina. Se ha observado que personas que van a cirugía o tienen tratamientos invasivos, gente que es positiva, alegre, que le busca el lado positivo de lo que le pasa, que quiere mejorarse, se mejora mucho más rápido, hecho por ensayos, no a simple vista, por ensayos, que la gente que es negativa, que la gente que es quizás demasiado pesimista. Sale antes incluso del hospital. Hablamos de un estudio en cantidad, pero no quiere decir que usted si es positivo se va a curar de todo, no digo eso. Hablo de en general. ¿Por qué? Porque se reconoce la relación cuerpo y mente. La pregunta es, ¿cómo sabían estos escritores que esto era así? ¿Cabe la posibilidad de que hayan tenido conocimiento que no puede venir de fuente humana? Es para pensar, ¿verdad? Como dijimos al principio, la ciencia tiene muchísimas cosas buenas. De hecho, hay una parte de la ciencia que es la biomimética, que se dedica a copiar los diseños de la naturaleza. Se han aplicado por años en la aeronáutica, aviones, transbordadores espaciales, cohetes, y ahora se están aplicando en todo ámbito, en robótica, en medicina, en física. Miran cómo está hecho algo natural, materiales incluso, que se han hecho en base, por ejemplo, a la tela de araña, para poder llevarlo al plano práctico para beneficio humano. Así que hay mucho diseño del lado de la naturaleza. ¿De dónde salió? Si tiene mérito el que copia el diseño, ¿quién se lleva el mérito por el diseño original? La humanidad siempre no solo se ha maravillado por la creación, sino que ha querido vivir mucho más tiempo. ¿Por qué decimos esto? Por ejemplo, hay una de tantas, hay una asociación cuyo fin es una asociación médica, tiene también parte filosófica, cuyo fin es extender la vida humana. Ellos están abocados a extender la vida humana. Hay varios que hacen esto, genetistas, psicólogos y otros tantos. En caso del presidente de esta asociación, que es Ronald Klatz, hoy en día está tomando 60 pastillas diarias. 60. ¿Por qué? Él dice, espero llegar como mínimo hasta los 130 años. Y esa es su meta con muchísima gente. ¿Pero por qué tienen esa meta? Porque nadie quiere morir. Exceptuando las personas que, un tema que no vamos a hablar ahora, por angustia, por lo que sea, por problemas emocionales, se suicidan. Exceptuando eso, que es algo muy triste, nadie quiere morir. ¿No es así? Alguien se aburre de vivir, nos aburrimos de pasar mal, pero alguien se aburre de vivir. Alguien dice, bueno, por fin tengo 65 años, me van a llevar para el lugar de ancianos, lo que yo estaba deseando. Por fin voy al lugar de ancianos. Me quedan 10 años y me voy de este mundo. ¿Alguien dice eso? No. Y esta gente ha visto que hay, por ejemplo, animales que no morirían nunca. Así como se los digo, hay animales que nunca morirían si no son cazados o matados. Hay almejas, tortugas y algunos peces, cuya única causa de muerte aparentemente es que se los case o se los mate. Hace poco se pescó una almeja de 507 años. Se tuvieron que sacarla para darse cuenta que tenía 500 años, ¿verdad? Podía vivir quién sabe cuánto más. Cuando vemos esto pensamos, ¿por qué nosotros no? Con un cerebro infinitamente mejor que el de una almeja, que hizo lo mismo todos los días de su vida por 500 años. Hace poco Stephen Hawking, un famoso científico que ahora murió, el que andaba en la silla de ruedas, quizás lo recuerden, hablaba con una computadora. Se cree que junto con Einstein fueron las dos personas más inteligentes, al menos los científicos, que ha habido en la historia. Él dijo, en un mundo en el que reina el caos político, social y medioambiental, esto fue hace poquito, antes de morir, él pregunta, ¿cómo puede la humanidad subsistir otros 100 años? Él tenía muchísimo miedo que la humanidad se extinguiera en menos de 100 años. Él dijo un mes después, no tengo la respuesta. Por eso puse la pregunta en internet, para hacer pensar a la gente y para abrirle los ojos a los peligros a los que nos enfrentamos. Sí, un científico
que no creía mucho en Dios, pero sí veía que la humanidad iba a un camino que era barranca abajo. ¿Ha sido así realmente? Bueno, les voy a contar algo muy interesante que se relaciona con la imagen que vimos al principio. No es necesario ponerla, pero recuerdo la imagen de la sociedad futurista. En 1936, en el 36, quizás había alguien vivo acá en el 36, ¿no? Bueno, algún padre suyo. Un científico dijo, tenemos que entender que para 1960, en el 36, el alimento, la vivienda y la ropa serán tan baratos y abundantes como el aire. Eso dijo en el 36. Yo le pregunto a ustedes les sobra tanto el dinero para pagar vivienda, la gute, el agua? ¿Es gratis como el aire, el alimento? ¿Verdad que no? Mucha gente, la mayoría de la humanidad, trabaja para subsistir y poco más. Y en 1960, cuando debería haberse cumplido esto, otro científico dijo, también muy conocido para aquella época, tenemos que comprender que en un futuro cercano, la muerte ya no existirá. Las únicas causas de muerte serán los asesinatos y los accidentes. O sea que él pensaba que en esta época o un poquito más, solamente seríamos como las almejas. Si no nos cazan o no nos morimos en un accidente, que no moriríamos. Estamos cerca de eso, siendo realistas. ¿Está la ciencia cerca de eliminar la muerte? Lejos, ¿verdad? Hay más curas que antes, hay más enfermedades, hay más antibióticos, hay más bacterias, hay más vacunas, pero hay más plagas. Por eso estamos viendo si hay algo mejor. Vamos a pasar a esa parte ahora, de si no habrá algo mejor. Es cierto, la ciencia ha descubierto muchas cosas, estamos muy agradecidos, pero tiene la limitación que vimos al principio, la limitación humana. Todos nos equivocamos y hay respuestas a las que el hombre por sí solo no puede acceder, por más que investigue todo lo que quiera investigar. La Biblia muestra una solución mejor. En Mateo 6, 9 y 10, miren lo que dijo Jesús. Mateo 6, 9 y 10. Una oración muy conocida. Ustedes deben orar de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, que tu nombre sea santificado. Que venga tu reino, que se haga tu voluntad, como en el cielo, también como en la tierra. Allí Jesús apuesta por otra cosa. Dice que otro reino, el reino de Dios, sí va a solucionar esto. Vamos a ver brevemente qué promete el reino de Dios y al final veremos si podemos confiar en esto. Pero antes veremos si vale la pena esto, si vale la pena seguir aprendiendo lo que dice la Biblia. Bueno, más allá de lo que podamos creer personalmente, que cada cual tiene que elegir, les voy a contar una experiencia. Donald Williams nació en Estados Unidos en el 68. Él se crió en hogares separados. Su madre era muy pobre. Los crió a él y 5 hermanos más. Muy, muy pobre. Su padre tenía una vida mucho mejor. Vivían separados. Así que su padre lo apuntó en una prestigiosa universidad. Donald le había pedido a Dios ganar mucho dinero. Le oró, Dios, yo quiero mucho dinero. Y pensó que la respuesta era esa universidad. En el 90, a los 22 años, ya era asistente del vicepresidente de un famoso hotel casino de Las Vegas. Era rico y exitoso, y tenía un estilo de vida sumamente costoso, con 22 años. Sus colegas le decían, vas muy bien, no pierdas de vista esto, lo que mueve el mundo es el dinero. Él atendía diariamente por su trabajo a multimillonarios que iban a apostar. Muchísimo dinero tenían. Pero él cuenta, no lucían felices, y yo tampoco lo estaba. Mientras más dinero hacía, más estresado estaba y menos dormía. Me llegué a preguntar si valía la pena seguir viviendo. Estaba desencantado con la vida, así que le pedí a Dios que me ayudara a hallar la verdadera felicidad. Entonces, 2 de sus hermanas que se habían hecho testigos de Jehová para aquel momento, se mudaron a Las Vegas, donde él vivía. Él no quería las publicaciones de los testigos, pero sí quería leer la Biblia con sus hermanas. Ellas accedieron. Se sorprendió. Por ejemplo, un sacerdote le había dicho que si rezaba 10 Padres Nuestros y 10 Ave Marías, Dios le daría todo el dinero que quisiera. Pero él leyó en la Biblia lo que dijo Jesús. No oren, porque por mucho repetir, no se van a hacer escuchar. Ahí ya empezó a pensar si estaba viendo el lado correcto de la vida. Él deseaba acercarse a Dios y a su familia,
así que renunció a aquel trabajo. Para que no renunciara, le ofrecieron el triple de dinero. Ganaba mucho, le ofrecieron el triple. Él lo rechazó. Se puso un taller de impresión en el garaje de su madre. Sus hermanas lo invitaban a nuestras reuniones como estas, pero él no quería. Porque nosotros, decía él, no celebramos ciertas fiestas. Hasta que un día su hermana le dijo llorando, nosotros siempre te esperamos con los brazos abiertos, todo el año. Sin embargo, tú solo vienes a vernos los días de fiesta y por obligación. Eso le partió el corazón, lo hizo pensar profundamente. Finalmente estudió la Biblia y llegó a ser un testigo de Jehová. Y estuvo un tiempo de misionero en México. Dice, sigue trabajando, un sustento, algo le permite el sustento a él y a su familia. Y dice, ahora sí que soy rico, no económicamente, sino espiritualmente. Tengo una vida plena y feliz. Como dice Proverbios, la bendición de Jehová es lo que enriquece. Así que vemos que sí, más allá de que quizás no estemos de acuerdo con todos los que escuchemos en esta conferencia, hay cosas que vale la pena investigar. Esta persona encontró lo que buscaba. Tenía todo lo que este mundo puede ofrecer. Imagínense 22 años y con un sueldo enorme y un futuro, ¿verdad?, dentro de la industria quizás muy prometedor, pero dejó todo aquello de lado. ¿Para qué? Para buscar algo mejor. Muy pronto, dice Daniel 2:44, que ese reino de Dios va a reemplazar a los gobiernos humanos. ¿Por qué? Para eliminar de una vez por todas la corrupción, la maldad, todas las cosas malas que están pasando hoy en día, la desigualdad, las guerras, todo lo que produce la codicia del hombre. Lo estamos viendo en las noticias en Ucrania. Un país invade a otro simplemente por tener más poder, ya sea más petróleo, más grano, más riqueza, más territorio. No le importa matar cientos de miles de personas con tal de satisfacer su ego. Dispuesto a usar, como ya dijo Putin, el presidente de Rusia en 2018, no tiene problema en usar armas nucleares. Él dijo que prefiere ver el mundo destruido antes que ver un mundo sin Rusia. Así que imagínense, una sola persona tiene el poder de destruir la vida en la Tierra y está dispuesta a usarla. Vamos a ver también otra promesa que hace la Biblia y analicemos lo que vimos al principio en Apocalipsis 21, 3 y 4. Apocalipsis 21, 3 y 4. A veces se relaciona el libro de Apocalipsis con destrucción, con maldad, con guerras. Es cierto, profetizó lo que pasa hoy, pero el final es mucho mejor. Miren lo que dice allí. Luego oí una voz fuerte que salía del trono y decía, mira, la tienda de Dios o la protección de Dios está con la humanidad. Él residirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y les secará toda lágrima de sus ojos y la muerte ya no existirá. Ni habrá más tristeza, ni llanto, ni dolor. Las cosas anteriores, las que estamos pasando hoy, habrán pasado. Eso que el humano busca, que la muerte no exista, Dios lo promete. Y para muchos que por primera vez quizás escuchen esta promesa piensan que es una ilusión. Bueno, puede ser, pero ¿no valdrá la pena investigar? ¿Quién más le puede prometer eso? Miren algo más todavía, algo más maravilloso que promete Jesús y Jehová. En Hechos 24:15 se promete algo que también nadie siquiera se atreve a soñar, solamente en películas. Dice, tengo esperanza en Dios, esperanza que también tienen estos hombres, de que va a haber una resurrección tanto de justos como de injustos. Dios promete que incluso la gente que ha muerto y no ha podido aprender estas cosas, va a resucitar. Pero no a este sistema, no una vida como esta para volver a morir. Va a volver a la vida en un lugar donde pueda realmente usar todas sus capacidades. Jesús hizo muchos milagros, quizás algunos no los conozcan, vale la pena analizarlos. Curó enfermos, alimentó a miles con unos panes, trajo gente a la vida de vuelta, los resucitó. Y algunos pueden pensar que es un milagro, y bueno, desde cierto punto de vista sí, pero el creador del universo no puede tener el poder de darle a su Hijo Jesús un poco de poder para que haga eso. Como dijimos al principio, esto es un milagro también. Yo traigo a Newton del 1700, lo siento acá, y así que esto es un milagro. Y bueno, para aquella época sí, va a pasar lo mismo. Lo que hoy parece impensable, Dios que es todopoderoso, sí lo puede hacer. La ciencia y la Biblia, las dos juntas, no se contradicen. Las dos apuntan a un creador. La creación también
nos dice que Dios tiene mucho poder y que es muy inteligente. Pero lo que la creación no nos dice es el futuro. Por eso Jehová Dios dejó la Biblia, que es una carta a la humanidad. Ahí sí se dice cuál es su propósito y cuál es su futuro. Es como un gran libro, el libro de la Biblia y el libro de la creación. El universo es prueba entonces de su poder y la Biblia es prueba de algo mucho más grande. Vamos a leer, mientras vemos la segunda imagen, la última imagen, Salmos 146, 5 y 6. Hoy leímos el 3 y 4, donde dice que no hay que confiar en el hombre terrestre, no hay que confiar en el humano. Pero miren a continuación lo que dice entonces. Salmo 146, 5 y 6. Feliz es quien tiene al Dios de Jacob como su ayuda. Jacob es el pueblo de Israel. Que pone su esperanza en Jehová su Dios, al que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que siempre es fiel. Sí, Dios no miente y promete que esta imagen va a ser real. Es cierto, hoy parece una ilusión y no estamos negando eso. Estamos muy lejos de eso. Estamos en el lado opuesto. Pero aquellas personas que quizás nunca han investigado piensen que no vale la pena, preguntamos, invertir un poquito de tiempo, ¿no valdrá la pena? Si esto llega a ser cierto, ¿no valdrá la pena? Es cierto, la rutina nos cansa, hay muchas cosas que hacer día tras día, pero también tengamos presente que nada de lo que hagamos a diario, ni el trabajo, ni nuestro cónyuge, ni nuestra familia, ningún gobierno, ni ningún médico nos pueden dar lo que promete Dios. Solamente Dios puede cumplir eso. Por eso animamos a todos a seguir aprendiendo de Jehová. Dentro de muy poco tiempo Dios va a eliminar para siempre, no solamente la maldad, sino la gente mala, que es parte de lo mismo, ¿verdad? Aquel que no quiera hacer lo que Dios dice, que no quiere vivir en un mundo así, esa gente no tendrá cabida ni lugar. Sigamos aprendiendo de Dios, sigamos haciendo lo posible por comunicar a otros esto. Hoy parece algo muy lejano, pero las pruebas de que estamos viendo hoy, que es motivo de otra conferencia, esto que está pasando ya estaba pronosticado en la Biblia. Pero lo más importante es lo que sigue después, lo que leemos en Apocalipsis. No más muerte, ni enfermedades, ni dolor. Sigamos confiando en Jehová, y si no lo conocemos, aprendamos de él. Sin duda saldremos reconfortados. Y si somos fieles, Jehová también va a ser fiel con nosotros.